Can you hear me now? El proyecto surge en un momento muy complicado y difícil en mi vida, cuando tengo que regresar a casa de mis padres, donde viví pues todo lo que fue prácticamente toda mi vida. En el 2005, 2004 regreso a casa donde mi mamá vivía, y regreso porque a mi mamá le habían diagnosticado una enfermedad terminal, ¿no? Le habían diagnosticado cáncer. Y yo regresé para cuidarla, ¿no? Junto con mi hermana gemela, ¿no? Entonces, al regresar a la casa y entrar a mi cuarto, en mi cuarto nada más recuerdo que había un colchón, y empiezo a revisar en el closet, me di cuenta que mi padre, que toca la guitarra, pues había dejado el estuche de su guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me quedé, ay, dejó el estuche, no creo que haya dejado la guitarra. Mi papá ya tenía años que no vivía en la casa. Entonces dije, no creo que esté la guitarra mi papá, no, es el estuche vacío, ¿no? Y cuando abro el estuche me encuentro que había dejado su guitarra blanca Fender Telecaster, que por acá la tengo acá arriba, me la acabo de traer hace unos días para acá al estudio. Y traía un libro que decía, aprende a tocar guitarra fácil, ¿no? Entonces fue como un choque, ¿no? Porque para mí la música es una disciplina que ha estado desde que nací por mis padres. Mi papá, digamos que no es un músico que se dedique a tocar en bandas ni nada, pero la guitarra clásica sevillana, y hace un par de años que ya le dio por tocar ahora jazz, siempre ha estado muy presente en la música, ¿no? Tanto que desde niña empecé a tocar, estuve en clases de piano. Entonces era algo que estaba en mí, pero era una disciplina que yo creo que la tenía muy hacia tú no puedes tocar la música, ¿no? Como que es el padre el que toca, pero tú no, ¿sabes? Había como no podía como tocar una disciplina que era del papá, ¿no? Era como que yo mi creatividad la formé más por las artes visuales, ¿no? Pero cuando regreso a la casa y veo que había dejado la guitarra, es cuando me permito empezar a tocar la guitarra, que yo realmente no sé tocar la guitarra bien. Soy muy, muy básica nada más para componer con acordes, ¿no? Y las noches, las madrugadas en mi cuarto son estar despierta casi 10 horas cuidando a mi mamá y aprendiendo a tocar guitarra. Y así es como surge Cuarto Paisaje. Cuarto Paisaje se llama porque surge en mi cuarto, en mi recámara, y en esos, pues, año y medio, 2 años que mi mamá estuvo enferma, estuve componiendo y componiendo y componiendo en casa, en hospitales, y así realmente es como surge Cuarto Paisaje, como una necesidad de expresar y de escribir, no nada más a lápiz, sino también escribir componiendo lo que estaba pasando dentro de mi entorno familiar, ¿no? Así surge Cuarto Paisaje. Y al principio no tenía muy claro de qué iba, pero con el tiempo, con el tiempo me he dado cuenta que es un proyecto, y me lo dijeron hace un par de meses, que Cuarto Paisaje es un proyecto de duelo, ¿no? Entonces, para mí fue duro, pero al final bonito, ¿no? Cuarto Paisaje siempre habla de estas despedidas que tenemos todos los días, y no necesariamente son despedidas de parejas, ¿no? Sino de amistades, de trabajo, de familiares. Entonces, todo lo que siempre termino escribiendo tiene que ver con esas transiciones, ¿no? De soltar, de dejar, ¿no? Y si escuchas también algo que no me había dado cuenta, era que mis canciones por lo general no hablan de un género, ¿no? O sea, hablan de una despedida, pero nunca son concretas, ¿no? Si son específicamente hacia alguien, ¿no? Es hacia algo que está pasando, pero puede dejar ir un momento, dejar ir un sueño, dejar ir una persona, ¿no? Pero de eso prácticamente. Y es algo que no lo tenía claro, que lo he ido descubriendo con los años, y me lo han dicho también. Un amigo, Rafa Saavedra, escritor, que en paz descanse, fue un amigo muy cercano a mí, y también es y será siempre uno de mis amigos y casi un hermano. Escuchó las canciones y me dijo, tienes que subirlas a MySpace. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, MySpace. Entonces, él siempre tenía referencias así de que, ¿cómo que no sabes qué es MySpace? No, súbelas, ¿no? Y yo,
Le decía, es que realmente este proyecto no es un proyecto de música, es un proyecto donde escribo, es un proyecto donde desarrollo cosas, pero no lo veía jamás. O sea, te puedo asegurar, Karina, que en mi vida había pensado que el proyecto pudiera llegar hasta donde está ahorita, desde que empezó en el 2005, ¿no? Y ha sido un proceso bien difícil y bien duro, porque he tenido que aprender a dejar ir, a soltar y sobre todo a perder miedo. Yo soy una persona que soy miedosa, tímida, y hacer música es trabajar en colectivo. O sea, no lo puedes hacer tú sola. ¿Por qué? Porque hay proyectos en los que hay fotógrafos con los que tienes que trabajar, diseñadores gráficos, personas que te pueden ayudar a masterizar, a mezclar o a lo mejor a tocar otros instrumentos que tú no tocas. Y ese proceso que tuve que aprender en el primer EP fue muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Porque dije, bueno, ok, subo mis canciones a MySpace, después Rafa Saavedra me dice, oye, pues te invito a tocar, ¿no? Y yo no sé ni cómo pararme en el escenario, ni cómo conectar la computadora a dónde la conecto, ¿no? Entonces también haber tenido que aprender de llegar a estos lugares temprano, hacer soundcheck, hablar con gente que no conoce tu proyecto, que te tiene que ayudar a conectarte a la computadora, al mixer. Fue un proceso bien difícil y tener que aprender y perder el miedo es una de las cosas más, híjole, más difíciles que yo creo que he logrado con este proyecto, ¿no? Cuando subo las canciones a MySpace, pues eran canciones que no tenían bajo, estaban como súper, sonaban bien lo-fi, estaba grabado como en casa. Y cuando empiezo a trabajar, trabajo con 3 músicos de aquí de Tijuana que fueron y son como los cimientos de Cuarto Paisaje, ¿no? Porque yo creo que sin ellos no hubiera podido como aprender lo que aprendí y cómo me impulsaron. O sea, la verdad, yo era así como que no lo veía como que fuera a salir una edición de esas canciones, pero salió. Y uno de ellos es Mario Super 8, que él fue como clave para ayudarme con otro tipo de guitarras atmosféricas en el primer EP. Polo Vega de Mexicali, él me apoyó muchísimo, él fue el que le puso el bajo porque yo no sabía tocar o no tenía noción de lo que el bajo podría ser una canción hasta que después entendí que el bajo es el corazón de las canciones, ¿no? Es el boom, boom, boom. Y después otro músico que es Rubén Tamayo, que es el diseñador gráfico y el que me produce, me masteriza, me mezcla, ¿no? Con él he trabajado en el primero, en el segundo EP. Y realmente fueron ellos, ¿no? Los que también, y Rafa Saavedra, ¿no? Que amigos que me dijeron, tienes que ponerte a trabajar, acá estamos, te echamos la mano para que salga tu primer EP, ¿no? Y fue gracias a ellos que sale el primer EP. Y otros amigos que son músicos que tienen la disquera de At Records aquí en Tijuana, que es Roberto Proco y Lauro Saavedra. Acá ellos tienen un proyecto que se llama For Proco. Ellos son los que me invitaron a que el material saliera editado bajo su sello discográfico, ¿no? Entonces, pues sí, creo que se unió, te digo, amigos, conocidos que les interesaba el proyecto y así fue, ¿no? Fue así como a darle, ¿no? Casi, casi me sacaron del cascarón de que aquí estamos y te vamos a echar la mano y sí se puede, ¿no? Y la fotografía del EP es una fotografía de mi hermana gemela, ella es fotógrafa y ella es quien, a la que le digo, no, échame la mano, necesito una fotografía y me enseñó una selección de fotos. Y cuando me enseñó ese avión que está navegando por el cielo, le dije, bueno, esa es, ¿no? Esa es la portada que quiero que sea, que invitarte a pasear sea como esta posibilidad infinita como es el cielo, ¿no? Que no hay un tope, ¿no? Entonces, invitarte a pasear, eso es, ¿no? Es invitarte a un lugar donde no hay un tope, ¿no? Es como, siempre he visto, no sé por qué lo veo en 3 partes, pero por ejemplo, te invitaré a pasear, si lo ves, es completamente azul y es el cielo. El segundo EP es verde, es algo como ya más terrenal. Y el tercer EP va ligado a esos dos, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera, no sé por qué siempre pensé en hacer como tres, 3 partes, ¿no? De esta historia, ¿no?
de cuarto paisaje, ¿no? No digo que el tercero va a ser el último, ¿no? Pero siempre me imaginé como hacer estos 3 primeros EPs como de estas tonalidades, ¿no? El azul, el verde, y ahora que estoy trabajando el tercero, pues estamos definiendo los colores, ¿no? Pero eso es lo que me interesaba, por ejemplo, cuando te invité a pasear, ¿no? Como estas posibilidades de que algo pueden pasar, ¿no? Si escuchas las canciones, te invitan a pasear. Después es un verano, ¿no? Donde hace mucho calor, pero está el agosto, que es el mes con el que sales a pasear con tus amigos. Entonces, todas las canciones se eligieron para ese primer EP, que es azul, y están en secuencias, ¿no? Como si fuera una historia, ¿no? Bien raro, chistoso, porque cuando yo pensé en celebrar los 10 años del primer EP, no era nada de lo que ha sido, ¿eh? O sea, era nada más de, voy a sacar una canción, la de Día, yo creo que la voy a rehacer y esa va a ser la celebración. No, esto me llevó a un cassette, ¿sabes cómo? A un video, a una serie de fotos, ¿no? Entonces dije, no, sí, se merece, se merece. Creo que para mí ha sido bien importante este proyecto por todos los aprendizajes que he tenido, ¿no? Entonces dije, no, se lo merece, y no va a ser una celebración de un mes, va a ser una celebración de medio año. Ya llevamos 6 meses y lo seguimos celebrando, ¿no? Entonces, digo, la idea es que también lo voy a presentar aquí en Tijuana en vivo. Quiero hacer un listen party live, yo creo que lo quiero presentar acá, y eso seguramente será en agosto, septiembre, ¿no? Entonces seguramente todavía hay más cosas que celebrarle, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, se vale. Yo la verdad es que siento que le debía mucho a ese primer EP, ¿no? Le debía su cassette, le debía un video oficial de alguna canción, fotografías, cosas que no logré hacer por otras cosas que estaba haciendo de trabajo, y porque de pronto pues te enfocas en otras cosas, y yo sentía que le debía eso a mi primer EP. Pero es un material que yo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy grabando yo uno por uno y los voy fechando el día que fue grabado en una casetera. Y para mí, bueno, tiene mucho que ver que es un material que nunca tuvo nada físico, y algo que en mí siempre estuvo muy cercano por parte de mi padre fue grabar mucho en cassette, ¿no? Entonces ya después te contaré la historia, y es algo que le debía el cassette, y yo lo estoy haciendo. Compré los 50 cassettes, yo imprimo todo aquí, la portada, los stickers, los voy pegando, los voy fechando y también los voy firmando, y es una serie de 50 cassettes de edición limitada. Es el primer EP con los 2 bonus tracks, y esto sale yo creo que en agosto. Por ahí ya voy a estar haciendo ruido en redes sociales. Sí, yo lo escucho, y sí me doy cuenta de los cambios, sobre todo ahora, de tener las posibilidades y el alcance de, por ejemplo, de estas 2 canciones que son bonus tracks. Yo hice la mezcla y yo lo mastericé en línea, ¿no? Hice la masterización, pero también quería como reencontrarme con esos inicios, ¿no? Como de hacerlo yo misma, ¿no? Porque de repente, pues sí, ¿no? En el segundo EP, pues ya tenía yo bien claro, ¿sabes? Pues voy a trabajar con esta persona, voy a trabajar con este diseñador otra vez. O sea, ya con el segundo ya tenía muy claro, no quiero que suene como el primero, quiero que sea con menos capas, y trabajé en menos capas. Entonces, obviamente en el segundo EP tenía mucho más claro que en el primer EP, ¿no? Y ahora que lo escucho, pues sí me doy cuenta que estaba lleno de capas, pero también tenía muchas ganas de regresar a mis inicios, ¿no? De hecho, el video que grabé del sencillo Día lo grabé en mi casa, ¿no? O sea, era para mí muy importante grabarlo en casa, con elementos que fueron parte importante para mí, con la música, y con esto fue como regresar otra vez a mí, ¿sabes? Me encanta cómo suena Cuarto Paisaje, pero cada vez siempre estoy como buscando que trate de sonar diferente, o de que tenga otras vertientes nuevas. Y por ejemplo, ahorita me acabo de inscribir a iniciar la maestría en arte sonoro en la escuela, déjame ver cómo se llama, acabo de entrar la semana pasada, Universidad Nacional de Quilmes, la maestría de arte sonoro, porque creo que me interesaría mucho aprender e ir enriqueciendo mis prácticas como artista visual y como música, ¿no? O sea, sí me gustaría como empezar a explorar
otros tintes, ¿no? Y sobre todo enriquecer también al proyecto de música de otras maneras, ¿no? Entonces, sí veo como esta evolución, ¿no? Aparte yo mi cabeza siempre está como ir como cambiando, modificando. Ahorita que acabo de ingresar a la maestría, pues esa es mi idea, ¿no? Poder como enriquecer mis proyectos, proyecto de cuarto paisaje y también mis proyectos como artista visual, ¿no?